¿Habías cazado inspecciones de Michelin? Los 2 minutos que nos la confirmaron, dijimos los dos, pues vamos por la segunda, ¿no? Creo que los negocios, y eso es un dicho que existe, no lo digo yo, los acaban los socios, los empiezan los socios y los terminan los socios. Tengo un video el último día, yo paseando por el sitio diciendo, aquí no vamos a volver. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Se me antoja. Hoy nos acompaña el grande, el enorme Roberto Ruiz. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Estamos Javi. muy contentos de que estés aquí, la verdad. Y yo de estarlo, la verdad. En Montagut, contento. donde tu chaquetilla es una de las muchas que luce. La tenemos aquí. Corrígeme, eres el primer chef mexicano en lograr estrella Michelin. Sí, la verdad que sí, junto con el equipo, con Punto MX fuimos los primeros. Así que muy contentos y agradecidos de estar aquí también, ¿eh? Y de que la chaquetilla esté aquí también. Bueno, muy la contento. chaquetilla siempre está, siempre. No solo hoy que estás tú. Lo sé, gracias. Han pasado muchos proyectos. ¿Eres feliz? Muy. Sí. Sí, ahora siempre hay momentos arriba y abajo y este es un momento muy feliz, la verdad. Llevo ya algún tiempo practicando eso, que creo que hay que practicarlo, pero sí, soy muy feliz. ¿La felicidad implica estar arriba? No, para nada. Estar arriba tú personalmente es lo que implica, yo creo. Y estar arriba personalmente te permite afrontar las cosas de forma diferente y entenderlas y recibirlas de forma diferente. Entonces, yo creo que sí que es importante estar feliz para poder estar en lo demás. Eso sí que, en mi caso, modifica mucho las cosas. Sí, la emoción tiene mucho que ver. Vamos un poquito por orden cronológico. Eres mexicano, obviamente. ¿Te formas allí? ¿Estudias cocina? Sí. Realmente fue, como muchos colegas, lo único que verdaderamente estudié, la cocina. Todo lo demás iba pasando ahí medio de noche. Y en mi época era algo que empezaba. O sea, yo soy la segunda generación de la que ahora es una escuela que lleva, pues creo que cientos de generaciones ya. Yo soy la segunda de generación. ¿Ves? Hasta el final, la verdad, siempre sale por su propio peso. Entonces, soy la segunda de generación de Ambrosía, que era un lugar referencia, sobre todo de catering y de banquetes. Era lo más grande que había en México y los más potentes. Y ellos decidieron montar una escuela. Y luego fui complementando. En mi época complementabas con cursos o con lo que ahora sería como un máster, por ejemplo. Y entonces iba haciendo de tipos de cocina, ¿no? Cocina europea, cocina... Es que ha cambiado tanto desde esa época para acá. Pero sí era lo que... empecé en Ambrosía y luego hice un curso pequeñito en una escuela que se llama CESA y luego otro curso también en la WIC. Crecí en la Weekend, así que ya te podrás imaginar. ¿Es la degeneración? Exacto, de la degeneración pasé la Weekend. Entonces, pues es mi formación de cocinero. Pero sobre todo arranco, y ya como mucho más en forma, porque en mi casa no me creían. Ahora a lo mejor es más fácil decir que eres cocinero, pero en esa época, hace 20 años, no, 20 no, 30, siempre digo 20. Cuando dices que eres cocinero, así de, ¿qué te pasó? Porque tu familia no tenía nada que ver con el mundo de la cocina. No, nada que ver, ni con el mundo de la cocina, ni con... Sí, con el mundo del disfrute, de comer un montón, pero de manera profesional no soy el primero en la historia de la cocina. Y ahora me enteré que tengo un primo que le está yendo re bien, que también es cocinero, pero allá no en México. Nadie. Sí, en México. Así es. De Ambrosía ha salido gente muy potente. Yo creo que Pablo Salas, Edgar Núñez son de la degeneración posterior a ti. Pero... Lo cual remarca que son de generación, exactamente. ¿Y en algún momento imaginaste que ibas a acabar en España? No, ni siquiera en el momento que me invitaron. A mí me invitan por un periodo finito de 3 meses. Sí. Y cuando llegué aquí es una frase armada que ya me la tengo, que es cursi, pero es la verdad, que es yo pasé de un oficio a una profesión, ¿no? O sea, cuando llegué aquí y vi... Al primero fue Hilario Alberaitz. Él era asesor del restaurante donde yo estaba. Y verlo llegar y ver... cómo mandaba y cómo operaba y cómo hacía todas las cosas, me llamó muchísimo la atención. Nunca había visto a alguien con esa presencia y con esa profesionalidad para hacerlo y además que su receta saliera perfectamente bien. Entonces, a partir de eso,
fue algo que sí me generó como muchas ganas de ser parte de eso, ¿no? Yo te digo que venía por 3 meses a hacer cocina mexicana y luego ese fin de semana de 3 meses se ha convertido en 20 años ya. ¿Y cuál es tu evolución en España? ¿Es este periodo de 3 meses que iba a ser a priori? Sí, arranco esos 3 meses que de algún modo me estaban haciendo también como una especie de prueba. Yo estaba haciendo unos eventos para el presidente del Museo del Prado, del Real Patronato del Museo del Prado, que era don Plácido Arango. Y también hice buen match con ellos, hice buen click. Entonces, esos 3 meses cuando terminan, me invitan a quedarme un poco más. Yo insistí un poco, pero me invitaron para eso. Y entonces estoy en la cocina de innovación y desarrollo de Grupo Sigla, que en esa época tenía 600 y pico restaurantes, cerca de 700, en España, Francia y Portugal, pero sobre todo en Francia. En España. Entonces me invitan a la cocina de innovación. Y eso era, yo ahora le llamo la beca Arango, porque era cada semana tenías un chef diferente. Entonces de repente hacer cocina italiana y venía literal un italiano y nos poníamos a desarrollar los platos para las cadenas italianas, desde lo más top que tenían en esa época, que era un restaurante que se llamaba Vice, que estaba en la calle de Génova, hasta Gino's, que era pues la cadena de restaurantes italianos que tenían, ¿no? Asiático era lo mismo. Entonces la verdad es que era, por un lado, además de estar metido en un mundo de ingredientes que yo no conocía, o sea, la primera vez que me dijeron que fuera por un changurro, me metí a la cámara. Me dice, güey, como decimos en México, buscaron que dijera changurro, nadie se dije, ¿qué es un changurro? ¿Sabes? En México no hay de eso. Pero entonces todo me llamaba la atención, todo era como nuevo. Y eso no me había pasado con nada hacía mucho tiempo. Y eso fue lo que hizo que me quedara y que decidiera quedarme mucho más tiempo. Acabo después de 8 años y que llega una crisis, la crisis del 2008. Sí. A España, de 8, que arrancó en el 8, pero realmente en el 9 y el 10 fue como cuando más se sintió. El departamento donde yo estaba evoluciona y cambia, y a todos los que estábamos ahí nos ofrecen hacer diferentes cosas dentro de la misma compañía. Pero yo, en esa época que había estado haciendo los 8 años que trabajaba en esa cocina de innovación, a la par hacía los eventos personales de don Plácido Arango, que era la razón por la cual yo estaba en España. Entonces esto era desde comidas familiares hasta eventos del Museo del Prado con las diferentes monarquías de Europa y así, y todo era cocina mexicana. Ahora que lo pienso, súper tradicional, ¿no? Pero ahí nace el espíritu de cuestionarnos si las proteínas, sobre todo, y empezar a utilizar ingredientes que yo nunca había usado para o sea, para cocinar mexicano, y que en México ni siquiera existen. Un carabinero, la rubia gallega, el mar de Galicia. Y ahí nace un poquito la semilla de esos eventos privados, ¿no? Es el germen de lo que luego justo fue. Como eran para unos eventazos y eran como algo muy especial para cosas del Prado, pues el producto era increíble. Entonces, la verdad es que trabajar con eso y trabajar a ese nivel me fue haciendo ese germen justo de lo que después fue Punto MX, que fue el primer proyecto que pusimos, y que fue justo 1.5 años más o menos después de salir de Grupo Sigla. A mí me ofrecen en el Grupo Sigla como último llevar una cadena de restaurantes asiáticos que habíamos desarrollado juntos y que habíamos hecho toda la parte de preparación y todo eso en la cocina de innovación. Pero tenía la semillita un poco y la inquietud de poner algo mexicano. Y la verdad, primero, porque veía un hueco, porque veía que a toda la gente que yo le había servido cocina mexicana de la que habíamos hecho auténtica, les gustaba un montón. Y también, y la emoción naif, pero la que más nos movió fue querer ir a ese restaurante como cliente. Yeah. Oye, tengo ganas de comer mexicano. Entonces, ojalá en los fines de semana, de algo que nació, iba a ser un negocio solo de quesadillas. Punto MX iba a ser un sitio de quesadillas. Y con la crisis esta que llegó, los locales donde se ponían históricamente los restaurantes mexicanos, que era en esa época por Tribunal y por el centro y todo esto, Lavapiés, estaban de moda muchísimo y eran carísimos. Y un día caminando con un amigo y luego después socio, Juan Main, íbamos por la calle General Pardiñas y encontramos el local donde nació Punto MX, que era significativamente más barato.
en otro barrio y con otra onda. Y entonces ahí sí era pues, como que el primer mexicano que iba a ver en un barrio de este estilo. Una zona chulísima de Madrid. Sí, sí, una zona súper chula de Madrid y en la que históricamente no había habido restaurantes mexicanos, ¿no? Había de otro tipo, pero restaurantes mexicanos no había habido. Entonces, ahí nace Punto MX. Estamos hablando de 2012. 2012, justo, 2012. Y nace con la única intención de ser el restaurante mexicano bueno del barrio. Esa es la única intención que teníamos. Juan y yo pensábamos que lo que íbamos a hacer era ir, dar unas instrucciones, los fines de semana pasar a recoger las toneladas de dinero que nos iba a dar. Y en monedas. En monedas, claro, sí, por eso hago el saco así, en monedas, y de eso ya, y viajar, ¿no? Entonces esa era la idea, y desde luego que cambió muchísimo y se convirtió en otra cosa completamente. ¿Cuándo empieza MX dejar de ser esa ensoñación quesadillera y del saco a acariciar el mundo de la alta cocina? Pues es un proceso que sucede casi de forma orgánica. Yo creo que, o sea, algo que recuerdo y que lo ponemos siempre como parámetro es que la vajilla con la que abrimos Punto MX la fuimos a comprar 2 días antes de abrir a IKEA. Y fuimos por platos azules y rosas, que son como los platos que se usan de plástico en México. Y entonces nos llevamos todos los azules, todos los rosas, y con eso abrimos Punto MX. La gastronomía y la comida casi siempre fue el mismo espíritu de poder hacer, sobre todo, sabores auténticos, que era lo que más echábamos de menos nosotros. Pero en ese vorágine que se organizó, porque Punto MX al mes y medio, 2, ya estaba con llenos completos. Y entonces yo creo, que es además lo que creo que le pasa a todos los cocineros que tienen una primera estrella Michelin, que es empiezas con esa emoción de que nada te para y de que puedes con todo y que lo único que importa es el sabor y los mejores productos. Entonces yo empiezo, pues a lo mejor en un Madrid Fusión, en algo así, a coquetear y a conocer. Empezaba la carne madurada, ¿no? Era como lo más nuevo que había. Entonces decía, no, esto hay que hacer un taco. Y hay que hacer un taco de esto, y hay que hacer un taco de otro. Y entonces se empieza a gestar y yo creo que el verdadero coqueteo con esa cocina que era, sobre todo ya no tradicional, sino más bien hacer nuestros propios platos, sucede a finales del primer año, principios del año y medio más o menos, ¿no? De saber que ya teníamos una credibilidad, ya teníamos llenos totales. Y entonces yo lo que les propuse a mis socios cuando abrimos fue que los primeros 3 años solo reinvirtiéramos el dinero. Que nos pusiéramos un salario cada quien y que de eso se reinvirtiera y se reinvirtiera. Entonces, y así hicimos. Entonces, eso nos llevó a cuando se podía, cambiabas de vajilla, cuando se podía, cambiabas el proveedor de carne y fuimos permanentemente dando pasitos. Sí, dando pasos. Cada que se podía, hacíamos eso. Y luego, la verdad es que fue todo un suceso. La apertura de Punto MX al año ya teníamos algo que nunca habíamos pensado, que era el segundo restaurante con más lista de espera de España, de 3 tipos que no los conocía absolutamente nadie. Entonces, eso era increíble, ¿no? Entonces, eso, siendo consecuentes con eso, pues hay que hacer las mejores vajillas que podamos, los mejores manteles, además de que te empiezan a aparecer todos los proveedores de absolutamente todo. Claro. Y entonces es como estar en una juguetería para un niño y quiero este plato, y quiero esta vajilla, y quiero esta cristalería, y quiero todo esto. Y sin restarte mérito a tu trabajo, al de tu equipo, ¿tú crees que ese proceso de explosión de Punto MX hubiera sido posible en un Madrid como el de hoy, en el que hay tanta apertura? No, yo que sí fue de esas cosas que suceden en el momento. O sea, dimos en la diana en todos los sentidos. Era el momento, o sea, el timing fue fundamental. Las ganas de otra cocina fueron fundamentales también. El momento que se vivía en España de gastronomía era no es el que es en este momento. La gastronomía, como todos sabemos, de la pandemia para acá ha cambiado de un giro espectacular, sobre todo la gestión de la hostelería. Y en esa época era un México, o sea, México era súper desconocido. Hoy en casi todos los restaurantes de referencia del mundo hay un mexicano o 2 cocinando, hay recetas mexicanas y utilizan técnicas y hay un taco o una versión de lo que ellos entienden como cocina mexicana, ¿no? Fuiste galardonado con estrella Michelin el año 2013.
2013. Para la guía del 14. Exacto, para la guía del 14, exacto, justo. ¿Cómo viviste ese momento? Como un psicópata que soy, porque muy mal, lo hice fatal, porque me llamaron una semana antes que nos llevaba la comunicación, es que es verdad. Entonces, ¿para qué pasarla bien si la puedo pasar mal? Entonces, fue una semana antes me llama Concha Marcos, de la que nos llevaba la comunicación, con Bridge, y me dice, oye, tengo que decirte una cosa, pero solo a ti, que eso es lo peor que te puede pasar en el mundo. A mí, por lo menos. Entonces, hay muchas porras para que tengan ustedes una estrella Michelin. Y yo la verdad que no me lo creía, para nada. ¿Porque tú habías cazado inspecciones de Michelin? No, nunca las pude cachar. No. Nunca. Lo más cercano que estuve fue con la primera, y yo creo que este tipo seguro que trabaja en Michelin. Pero yo a día de hoy, no conozco a nadie, sigo en braille con eso, ¿no? O sea, completamente. Entonces, haz de cuenta que me dijo, oye, hay muchas porras para que suceda esto, pero no se lo digas a nadie, ni a María, porque si no sucede, pues es como una decepción y ya nos la llevamos tú y yo, en lugar de que se la lleve todo el equipo. Gracias por compartirla, ¿no? Sí, exacto, vaya regalito. Entonces, bueno, pues perfecto, muchas gracias. Y fue una semana larguísima y además es que no se me va a olvidar. Lo primero que sucedió fue que yo jamás aunque con el móvil no me despego, pero nunca me meto en la ducha con él. Ese día, que era el día de la gala, lo puse junto a en la ducha lo puse adentro por si había alguna llamada o algo. Y obvio, la hubo. El primero que me llevó fue Diego Guerrero. Y me dijo, güey, porque le dieron ahí la misma con el Club Alarma. Entonces me dijo, güey, eres el primer mexicano con estrella Michelin, que no sé qué. Y yo le dije, ¿de verdad? O sea, no me me dijo, no, a mí ya me lo dijeron, alguien que está con la lista ahí, que tal. Me dijo, pero no digas nada ahora. Y yo, así, puta madre, que no digas nada, güey. Es una granada que te quitan y te toma, no digas nada. Entonces llevas la granada aquí. De eso, sí, tal cual. Ya no me estaba duchando y seguía sacándome. De eso, David Muñoz puso un tweet en el que dijo, Madrid tiene el primer restaurante mexicano con estrella Michelin, que no sé qué. Y yo que estaba siguiéndolo minuto a minuto, lo vi y luego él nunca me lo dijo, pero sé que lo hicieron borrar. O sea, lo borró a la media hora, ¿no? O eso, o tú lo soñaste. Puede ser también, exacto, sí, exacto. Entonces, se borró ese tweet. Yo bajé, ya no pude aguantar más y le dije a María, le dije, oye, no le digas a nadie, pero dicen desde hace una semana qué tal. Y fue un momento súper mágico. Me pongo chinito, como decimos en México, me erizo. Estábamos en la preparación del servicio de la noche, supongo que 7:30 por ahí o algo así, y nos dan la confirmación, cierto, ya estábamos un poquito más tarde, sería. Y nos dan la confirmación de que efectivamente éramos el primer mexicano que había ganado una estrella Michelin. Y pues fue una euforia increíble. Ya me acuerdo, ya estábamos con clientes, entonces ya habíamos abierto. Fue una euforia increíble. O sea, todos cuando lo comunicamos nos dimos un abrazo y saltamos y fue maravilloso. Cabe mencionar que de los que estábamos ahí, solo 2 chicos habían tenido experiencia en un restaurante Michelin. Entonces, todos los demás éramos gente, puras balitas perdidas de la hostelería que en su vida habían ni aspirado a esto ni vivido este momento, ¿no? Entonces, lo primero que me pasó fue que me llamó Albert Adrià, y me dijo que muchísimas felicidades. O sea, claro, si me dijeron, oye, te llama Albert Adrià, y yo, güey, claro que no, eso no es cierto. Entonces ya, me llaman, voy, contesto, y me dijo que muchísimas felicidades, súper amable, la verdad. Y le dije, tú debes estar acostumbrado a esto. Me dijo, no, esto nunca te acostumbras. La verdad es que no sabes lo que has hecho tú y tu equipo por la cocina mexicana. Muchísimas felicidades y tal. Que fue un detallazo, la verdad. Sí. Y de eso, Álvaro Ruscalleda también habló, y alguien más que yo ya no le contesté. Ya estaba confirmado, así es que llegó el mezcal, llegó el tequila, y empezó el restaurante a llenarse. Ya estábamos llenos, pero empezó a llenarse la parte de arriba, que era el Mezcal Lab, que era nuestra parte informal, donde no se reservaba. Maravilloso. Y donde corrían ríos de mezcal. Y ese día, pues no fue la excepción. Entonces, una emoción increíble, pero algo que es bastante... Por eso yo decía que mi lado psicópata, que compartía con muchos de mis cocineros. Tengo uno que está arriba ahora viéndome y que seguro lo está escuchando. Pero Carlos Arias volteó. A los 2 minutos que nos la confirmaron, dijimos los dos, pues vamos por la segunda, ¿no?
O sea, disfrutamos como 1 minuto y medio, más o menos. Buah. ¿Sabes? O sea, que, pues vamos por la segunda, ¿no? Instinto criminal. Sí, absolutamente. Entonces, fue algo muy mágico. Fue increíble, la verdad. Y luego te das cuenta, ya para redondearlo, de lo que sucedió y de cómo sucedió, porque yo estaba todo el día en un restaurante, vivía en el mismo edificio y todo esto. Sí. Te das cuenta de lo que has hecho cuando empiezas a salir. Nuestra primera salida a un restaurante gastronómico fue con Eneco Hacha. Y fuimos María, mi mujer y yo, y nos dijeron así de, ¿ustedes son de Punto MX? Y ya de ahí pasó siempre, ya soy María y Roberto MX, ¿no? Pero sí fue algo increíble, la verdad. Te das cuenta del valor que tiene y de todo lo que ha sucedido realmente cuando sales del restaurante y la gente empieza a felicitarte por eso o algo así. Así que fue un momento increíble. Momento bonito, ¿no? Además, muchísimo. Imagino que tus padres, tu familia, entendería que sí. Que al Sí, final sí, eras... absolutamente. Mi padre también. Mi padre alguna vez me ha preguntado, ¿y qué una Michelin? Y le dije, no, seguro que no. O sea, eso no hay para los mexicanos. No, pero nos está yendo muy bien y no sé qué y tal. Y ya nos había caído 2 soles de un sol. Y entonces cuando cayó la Michelin, sí, le conté a mi familia y sí, les dio muchísimo, muchísimo gusto. En México acaba de llegar, hace nada. Sí. Entonces tampoco era fácil compartir. Y eso es algo que es... Bueno, era mucho más excepcional. Exacto, sí, completamente. Y es algo que... Entonces, me ganó una estrella Michelin. Vale. ¿Qué es eso? Guay. ¿No? Exacto. Sí, ni con los amigos era fácil de compartir eso, ¿no? Claro. Así es. En Se me antoja recibimos mensajes de gente que saben que vas a estar sentado aquí. Y Qué bien. Hay una persona que te quiere mandar un mensaje para compartir contigo una experiencia más o menos similar y te lanza una pregunta. Ahí va. Hola Roberto, ¿qué tal? Soy Diego Gallegos de Soyo, encantado de conocerte. Nos conocemos muy poco, un gran admirador de su trabajo. Me gustaría saber, desde tu punto de vista de fuera, de no ser español como yo, ¿cómo fue esta aventura de montar tu restaurante, tu emprendimiento aquí en España? Y si tuviste ayudas, ¿fue más fácil, muchas trabas? Bueno, un saludo y espero algún día tenerte aquí en mi restaurante cenando. ¿De acuerdo? Un abrazo fuerte. Chao. El gran Diego. ¿Cómo fue? Pues la verdad que fue como, yo creo que mucho más fácil que de lo que hubiera sido en México. Es decir, aquí encuentras el local, si tienes las licencias y todo esto, al día siguiente puedes estar currando. Luego nosotros le hicimos pues, una intervención para adaptarlo a nuestros gustos y todo esto, pero fue algo que se dio de manera muy, muy fácil también y como todos los negocios, pues si tenías el dinero para pagarlo, se da más fácil todavía, ¿no? Claro. Entonces, como era con ninguna pretensión, o sea, Punto MX, como dije hace rato, se fue haciendo, o sea, si tú ibas en marzo, cuando fueras en septiembre iba a haber algo diferente. O la vajilla, o los uniformes, pero o algo. de una manera gradual y básico. natural, ¿no? Exacto. Entonces, realmente lo primero que hicimos fue ponerlo todo diáfano y blanco, que eso fue una decisión de María, porque cuando quisimos ir con los diseñadores querían invariablemente ponerle sombreros, querían ponerle un cactus y querían ponerle monos. Y yo dije, puta, pues eso en México no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, o sea, los tenemos, pero es en una región que es muy pequeñita, o sea, pero pues si quieren ponerlos, los ponemos. Entonces María dijo, no, algo blanco y diáfano y tal. Entonces, la verdad es que el ponerlo no fue más que la suma de los ahorros de amigos, de los que lo pusimos y de los que lo empezamos. Y después de eso fue, sí, permanentemente hasta el último mes estarle metiendo en vajillas, en uniformes, en cubertería. Cada que íbamos a México, nuestra vida se convirtió en ir a buscar todo y en maletas, traer de contrabando desde molcajetes, que son las piedras y los morteros que se traen, pero traíamos platos también, y pagar 180 kilos de exceso de equipaje. ¿Qué trae piedras? Sí, piedras. Véanlas, y te rompían la piedra y no sé qué así. Y era, o sea, toda nuestra vida se giró alrededor de Punto MX, de lo que sucedía. Y claro, cuando ibas a México, pues así, esto se le va a ver increíble, y esto no hace falta, y esto no sé qué. Entonces todo lo traíamos de allá para acá. Luego fuimos aprendiendo que eso no era muy operativo. Oye, cuando ibas a México, claro, eras el chef con estrella Michelin allí. Sí, pero que lo sabía yo. O sea, ahí la gente decía, estrella Michelin te debiera... ¿Y qué es eso? ¿Qué le ha dado usted, señor? ¿No? Que aquí no existe eso. ¿No? O sea, había 3 o 4 colegas que lo entendían
y sí que había gente que le daba mucho gusto y entendía lo que había pasado y todo esto, pero si no eras del gremio, era muy complicado entender qué es lo que habíamos logrado. O era como de, pues qué bien que tengas este Michelin, no es nada del otro mundo. Entonces Punto MX sigue evolucionando. Esa mirada cómplice con tu jefe de cocina diciendo, pues vamos a por la segunda, existe. Y sí que es verdad que Punto MX era uno de esos restaurantes en los que se veía mucha intención claramente de ir a por una segunda estrella. Tu restaurante siguió estando a tope y de repente un día Punto MX comunica su cierre. ¿Qué sucede para que suceden muchas cosas? Nos dejarais con el corazón partido. Suceden muchas cosas. Yo creo que no es una decisión en nuestro caso y seguramente pasan muchos, pero no es una sola la razón por la que cierras un restaurante. En general, creo que los negocios, y eso es un dicho que existe, no lo digo yo, los acaban los socios, los empiezan los socios y los terminan los socios. Y este no fue la excepción. Tuvimos bastantes diferencias entre los socios. Después de eso, uno de los factores que ya era una piedra en el zapato, pero que se empezó a volver muy complicado, es que todo el barrio hubo una migración de gente de Latinoamérica que compraba edificios completos y que los remodelaban para hacer pisos o más grandes o algo así. Y el barrio donde estábamos, que es el barrio de Salamanca, es un fenómeno que sigue pasando actualmente, que ha hecho que el valor de los pisos y de los alquileres rompa el mercado. Y nosotros también en eso fuimos pioneros. Entonces, nuestro edificio, de la persona con la que hice el contrato y todo esto, que era el dueño de la propiedad, cambió en año y medio 6 veces de dueño. O sea, se vendió y se vendió y se vendió y se vendió y se vendió. Durante 6 veces. Se te acababa el contrato, porque yo vivía en ese mismo edificio, nos cambiamos para poder atenderlo. Se te acababa el contrato de vivienda y ya no te lo renovaban, entonces fueron vaciando poco a poco los pisos. Tenías ya obras permanentemente, que eso era también algo que era complicadísimo. Y una muy buena forma de echarnos fue básicamente que la chimenea con la que llevábamos 8 años trabajando, que nunca había tenido ningún problema ni por inspecciones ni por nada, el último propietario nos dijo que había que moverla, esto es literal, como 7 centímetros a la izquierda, por normativa. Era un proyecto que costaba como 150,000 euros. En una época compleja, porque Punto MX nos dio muchísimas alegrías, muchísimas satisfacciones, pero económicas no lo supimos gestionar tampoco. Y esa fue parte de la razón de las discusiones de socios y todo esto. Y luego la gota que derrama el vaso se llama COVID-19. Entonces se juntó todo lo necesario para que nuestra vida tuviera que dar un cambio importante. Yo creo que si no hubiera estado el COVID, también lo hubiéramos cerrado, sin duda, porque ya estaba en ese momento. Entendías que era una etapa que finalizaba. Sí, y a nivel personal también de algún modo quería finalizarla. O sea, hoy lo puedo decir agua pasada, lo puedo decir con mucho más tranquilidad, pero yo, otra vez de friki, tengo un video el último día, yo paseando por el sitio diciendo, aquí no vamos a volver. Ahí luego te lo paso. Pero agarré a mi mujer de la mano y volteó como de ¿qué? Y le dije, esto ya no va a volver a abrir. Ya está, aquí se acabó. Ya. Entonces, hay que tomar decisiones duras, sí. Pero a mí me cuestan, pero las doy una vez decidido, no tengo mayor problema con eso. Yo de General Pardiñas tengo muy buenos recuerdos. Ahí, por ejemplo, hemos trabajado tu libro. Sí, sí. Hemos trabajado varios reportajes de Apicius. Nos hemos conocido más en profundidad. Ahí en una comida con Quique da Costa supe de su tercera estrella. Efectivamente, me acuerdo perfecto que fueron ahí, sí, sí. Y me acuerdo perfectamente de una vecina encantadora que tenías. ¿Qué tal la vecina encantadora? ¿Ves? Eran muchas razones para irme. Ya el destino me estaba diciendo, váyanse. Cuéntame algo de esta vecina. La vecina encantadora, pues fue una mujer que de repente tuvo un tema personal y se le brincó la cadena, como decimos en México. O sea, empezó a molestarle muchísimo el restaurante, empezó a molestarle que fuéramos mexicanos y eso es algo que, pues, ¿cómo lo cambio? ¿Qué hago ahora yo? Sí, para ser así, ¿no? Entonces, bajaba al restaurante, bueno, alguna vez con unos vecinos
que acababan de tener un bebé, nos echó lejía desde... Ella era la del piso hasta arriba, del piso 8 del edificio. Estaba enojada con la vida en ese momento y a María, mi mujer, que un día la encaró, la cogió directamente con ella. Entonces un día, que además estábamos juntos, yo creo, entró con un palo al restaurante, con un palo que era un punzón. Estábamos trabajando en la zona del privado. ¿Y dónde está? Y entraba a mitad del servicio y tal. Entonces, la que de eso, y es curioso, pero terminó la historia hace muy poquito. Terminó el año pasado, porque María al final la tuvo... O sea, la policía fue varias veces por esta señora. Y una vez, pues hicieron que declarara a María y tal, y todo esto, por un tema de discriminación racial y tal, que María dijo, no, yo no tengo tanto ese problema, pero no, es que tienes que, porque es el momento y esta señora te ha dicho cosas que no sé qué tal. Y hace un año, menos de un año, terminó el juicio, esta mujer le tuvo que pagar, no sé, 600 euros a María o algo así. Nosotros no la volvimos a ver desde que nos fuimos de ahí. Pero en ese edificio pasaron muchas cosas y en Punto MX... Era un poco Aquí no hay quien viva. Absolutamente, sí, completamente. Y como eran los vecinos de ahí, además, y los del restaurante y los de tal, sucedían muchas cosas, la verdad es que sí. Y en el restaurante pasamos desde inundaciones, se metieron 2 veces, o sea, muchísimas cosas que solo han pasado afortunadamente en Punto MX. Punto MX marcó una época muy bonita que te ha marcado a ti absolutamente, porque los que seguimos tus proyectos estamos convencidos de que la cabra tira al monte y que al final, amigo, volverás a brillar con estrellas, sea donde sea, ¿no? Has hecho una labor de divulgación de tu país muy bestia, pero también con el tema de mezcales, ¿no? Por ejemplo, pues Sanceloni era el carro de quesos de Abelo Valverde y en Punto MX era el carrito de mezcales. La figura del carrito de mezcales. Y había el mezcalier. Es verdad, es verdad. Nos inventamos el guacamolier y el mezcalier. Sí, queríamos traer ese en México que era súper desconocido, pues eso, pusimos la parte de arriba de Mezcal Lab, que era eso. Tuvimos que, o sea, en México el mezcal se toma, como ahora se toma ya aquí, que es un poco a tragos y con la naranja, si acaso. Pero empezamos a hacer coctelería con mezcal para poder acercarlo más a la gente. Es difícil llegar a un país que no conoce ese destilado y decirle, mira, come con una cosa que lleva 60 grados de alcohol. No es tan fácil, así es que tuvimos que hacer la mezcaliña que nació ahí, que es una delicia más de cóctel, y que sigue acompañándonos en los restaurantes, sigue siendo como muy insignia. Y para mí era la oportunidad de mostrar... mi mujer, María, es restauradora y es alguien que conoce un montón la historia de México. Me refiero a restaurador de arte. Ella estuvo haciendo, antes de venir a España, su último proyecto fue restaurar la Catedral de Chiapas. Entonces, además de que ella es una persona que lee un montón, a diferencia de yo, o sea, ella sí sabe leer. No, pero tiene... Exacto, ¿sabes? Ella sí sabe leer. Entonces... tiene esa cultura que es bien importante de México y lo ha vivido muy de cerca. Y entonces yo me pongo las medallas y anuncio aquí, digo como que lo conozco yo, pero realmente es ella. Yeah. Y entonces eso redondeaba mucho. Te vuelves al final con un restaurante mexicano como fue Punto MX, te vuelves súper embajador de tu país, ¿no? Y entonces te enoja cuando dicen tortitas y les dices tortillas. Y luego la nixtamalización, que ahora es un proceso que en muchos sitios se utiliza. Nosotros lo explicábamos y la gente flipaba al principio, ¿no? Porque hacíamos las tortillas a partir de nixtamal todos los días en Punto MX. Y como son muchas cosas y muchos procesos que explicar aguachile, explicar no nachos, que fue con el claim con el que salimos, no nachos, no maná, y que no eran nachos, que en México no comemos nachos. Yo veo que ahora en muchos sitios se comunica ya como totopos y ha cogido ese nombre. Y realmente la gente y el mundo se ha dado la oportunidad de voltear a México y conocerlo un poquito más a profundidad, ¿no? Creo que eso... Y sí siento que fuimos responsables de que sucediera mucho eso en España. Pero yo, o sea, sin María yo hubiera seguido, no diciendo nachos, ¿no? Pero seguro que el soporte que me ha dado María en ese sentido es bien importante para redondear todo eso y mostrar este México que es... súper interesante, que en el caso del mezcal es súper divertido, porque además con el mezcal no te emborrachas, te enmezcalas,
para todo tiene justificaciones, ¿no? Entonces, no fui yo, fue el mezcal. Al día siguiente puedes decir bueno. eso siempre. Entonces, y no pasa nada. Sí, no pasa nada. Es como un superpoder que tenemos los mexicanos. Entonces, la verdad es que traer todo eso que era desconocido, ya lo que yo mencioné varias veces, o sea, en el 2020 darle a alguien algo que no hubiera probado era bien difícil. Yeah. ¿No? Y más en este país que aquí estaba toda la gastronomía y toda la vanguardia está aquí gestándose. Claro. Entonces traer hoja santa por primera vez, que teníamos que sembrarla, y traer este tipo de cosas fue una maravilla. Ver la cara de la gente cuando probaban, y cuando probaban mezcal, y cuando se echaban el segundo, y cuando se dio todo eso y llegaba realmente a México, eso fue una chulada. Ya. Yeah. Sí, sí. Ya. Yeah. Cascabel, Barracuda, Canchanchan. ¿Hacia dónde va la cocina de Roberto Ruiz? Pues va a hacerse, yo que ya hay una escuela bien hecha, en nuestros platos los encontramos en otros restaurantes incluso. Entonces... Que bueno, hay que reivindicar el machete, ¿no? Sí, por ejemplo, el machete, exacto. El machete está, de repente tuvimos, o sea, gente que creía, el otro día estaba en una comida solo de cocineros de Madrid y me dijeron, oye, ¿y el machete en México cómo lo haces? No, el machete se inventó en mi casa, güey. O sea, estábamos en la parte de arriba en la casa, llegó así y es Danny Trejo, que el de la película de Machete. Dije, pues no, pues esto sería lo que comería Danny Trejo. Entonces, de ahí salió, se lo inventó. Yo creo que fue Carlos, no estoy seguro si fue Carlos Ares el que dijo Machete, ¿no? Porque estábamos poniendo varios nombres. Y ya hay una marca de carnes que lo vende como Machete y se encuentra como Machete. El tuétano, que fuimos los primeros que lo cortamos en transversal y lo pusimos, ahora es un plato que las nuevas generaciones supongo que creen que está aquí desde toda la vida y que siempre se comió así. Entonces... Qué fuerte eso, ¿no? Sí, está increíble. La verdad que sí. ¿Tú encajas bien las copias? No todas, las bien hechas sí, me joden menos, más bien. Pero las mal hechas, puta, sí dan coraje. Pero encontrarte, ahora que abrimos Canchanchan, toda la carta, porque además, tú que me conoces, además sabes que lo que más disfruto es hacer platos nuevos. Entonces, dije, vamos a hacer una carta inédita. Llevamos 20 años, llevo en España 20 años. Vamos a hacer solo platos que no haya en ninguna otra parte y que se aprovechen de las recetas. O sea, lo que queríamos demostrar con Punto MX se demostró. Barracuda es cocina del Pacífico y tiene sus perfiles y todo eso y está muy bien. Pero este era un espacio para poder hacer una cocina mucho más libre y personal, ¿no? Entonces dije, bueno, pues llevamos 20 años en España, que se note que llevamos 20 años en España. Y ya vi a 2 exalumnos que pusieron en sus restaurantes taco de chapitos. Yo así de cabrones, yo estoy pensándolo todo en el sofá, María me está odiando, estoy en mi casa así, de a los 2 días. Creo que lo hacen con menor suerte que nosotros. Y lo que sí es un hecho, eso me lo enseñó mucho Ricardo Sanz, que me dijo, o sea, el mítico ese de que si te copian es porque es halagador. No me lo creo. No, a mí no me gusta eso. Pero sí es verdad que de algún modo vas dejando una escuela, que mucha gente ha pasado por tu restaurante y que cuando vas a un restaurante a trabajar vas a aprender de eso. Entonces se tiene que... Bueno, y a llevarte lo mejor, ¿no? está claro. Exacto, justo. Entonces... pero sí, no creas que me da mucho gusto. Y mis cocineros lo saben, entonces cada que pueden los cabrones me dicen, mira. Te van documentando, ¿no? Sí, exacto, el guacamole con torreznos, así, pues, ok, venga, pues, dale, no pasa nada. ¿Tienes vínculos familiares en México todavía, entiendo? Sí, toda la familia, sí. Toda la familia. Pues tengo un mensaje de una persona que es de México. Ok. Que te quiere lanzar una pregunta. Que vaya. Hola Roberto, ¿qué tal? Saludos desde Girona. Tengo 2 preguntas para ti. Una es, ¿qué es lo que más extrañas de comida mexicana? Y cuando tienes muchas ganas de esa cocina mexicana auténtica, ¿qué te preparas? Un besito. Ale Rivas. Ale Rivas, sí, la reconocí la voz. Lo que más extraño, más que algo puntual de la cocina mexicana, es el poder comer lo que se te dé la gana a la hora que se te dé la gana en México, que eso es algo que sucede en México. Entonces, poder terminar desde una fiesta a la hora que cada quien termine sus fiestas, pero... Depende de la hora que comience, ¿no? Exacto. Y poder ir a comer, eso es algo que extraño un montón, o sea, y que yo creo que los latinos extrañamos mucho ese caos y ese desorden de poder
comer a la hora que te pegue la gana y que México es el principal exponente de todo eso, porque lo que busques en México es probable que lo encuentres las 24 horas. Y tengo la suerte de que María, mi mujer, es mexicana, entonces los fines de semana o el día que paramos nos hacemos desayunos mexicanos. A mí los desayunos mexicanos me encantan, me parece que son... juegan en otra liga, ¿no? O sea, tienen muchísimas cosas y además los arrancas con cerveza, o sea, de campeón. Entonces, ese momento en el que puedes tomar... Es un desayuno de 12 del día. Entonces, sería un brunch, según los gringos. Pero estoy justificando la cerveza. Entonces, es básicamente... modo, ¿no? Claro, hay que justificarla. Y entonces son contundentes, unos huevos divorciados, que es salsa verde, salsa roja, frijoles, cerveza bien fría y saber que lo único que tienes que hacer en el día es comer. Eso es algo que lo resuelvo muy bien si es fin de semana en mi casa, pero si no, y me lo hice de capricho. Yo creo que en Canchanchan está pasando mucho eso. Como ya está demostrado que queríamos mostrar y todo esto, por ejemplo, los domingos hay taquitos que estarían los domingos en México. Así como aquí hay costumbre de hacer ciertas cosas o ciertas elaboraciones para los domingos, ¿no? O sea, que es comida más familiar o lo que sea. Podría ser la paella un ejemplo de eso, un arroz. Pues en México los tacos de carnitas, los tacos de... Los de suadero no tanto, los de carnitas y los de barbacoa son ese taco. Y yo los puse ahora en Canchanchan y, por ejemplo, el domingo pasado yo regresé de viaje, no íbamos a ir a trabajar ni nada, pero María me dijo, vamos a comer esos tacos de barbacoa. Entonces, de suerte, puedo ir ahí más o menos. Pero eso extrañaba mucho. O sea, el taco callejero de esquina, que te lo encuentras y que como mexicano viajas hasta ahí porque la salsa está buena. Bueno, ahora en la guía Michelin de México Taquería. Han premiado a Taquería, ¿no? Sí, exacto. Sí. Dice que es el restaurante con la llama Michelin más pequeño del mundo. Ah, sí, eso no sabía. Sí, eso dicen. Pues probablemente será de 12 metros cuadrados. Sí. Sí, así. Hay como muchas emociones con esa decisión. Ya. Yo no la conozco, nunca he ido a comer a esa, pero sí mucha gente dice que no es la mejor. Sí, claro, una taquería entre, no sé, pero si habrá cientos de miles. Claro. Es muy complejo. Bueno, delante de Puyol había un puesto callejero que le llamaban el Puyolito. Sí, exacto. Sí, en México debe ser un reto bien importante ir a juzgar. O sea, y como somos los mexicanos, puta, yo zafo de ser juez de... Pero bueno, seguro que los inspectores franceses lo han sabido valorar bien. Seguro. Oye, para terminar, Roberto, ¿qué es lo que te hace vibrar? Lo que sigue. Yo creo que no es tan bueno eso, pero siempre, como siempre, el viaje es lo más chulo, el imaginarlo, el crearlo, el pensarlo. Y entonces, ya que llegas, la emoción es otra, eso hay que conservarlo y cuidarlo, pero la emoción en el que sigue, y tengo la suerte de que de momento siguen varias cosas más, trato de hacer que mi vida haga eso y que sigan más cosas en el sentido personal, que sigan más cosas en el sentido profesional. Y sí encuentro un valor en lo que sé hacer, aplicándolo para eso, ¿no? Nosotros estamos, como sabes, en Colombia, en Lisboa, y seguimos yendo y aprovechando lo que hemos aprendido aquí para aplicarlo allá y lo de allá, de alguna forma, también poder traerlo lo más auténtico. Entonces, ¿qué es lo que sigue? No podría definirlo en este momento, pero sí lo que hoy voy con mucho más gusto, con tranquilidad y con una fortaleza que te dan y confianza sobre todo, que supongo que te dan estos pelos blancos que salen de repente y que ahí tampoco hay vuelta atrás. Entonces, pero sí lo estoy disfrutando un montón eso, ¿no? Ya no hay una presión que yo mismo me ponía que no es que haya... O sea, se ha modulado muchísimo. ¿No? La vivo de forma diferente. Existe, pero la vivo de forma diferente. ¿De qué error has aprendido más? De los societarios, sin duda. O sea, las sociedades son muy complejas, cualquiera que sea, desde el matrimonio hasta la que quieras, es una asociación compleja, pero lo que más he aprendido y lo que más he hecho en falta, que me hubiera gustado tener mucho mayor preparación en la escuela, y supongo que a muchos nos pasa, es el tema administrativo y societario, que es donde más gente está también metida, más gente que sí tiene esa preparación y que tiene todo eso, y que nosotros que somos al final artesanos,
te entregas mucho más fácil y eres de esa parte súper romántica del negocio que tiene que existir. Yo sí no veo negocios que no tengan esa parte, pero hoy soy capaz de cerrar el libro de romántico y abrir el de negocios y poner un no hasta aquí y todo eso, ¿no? Eso supongo que... Tienes la capacidad de marcar más, ¿no? Tus decisiones. Sí, completamente. A mí mi padre me dijo, un poco en broma, pero me dijo, supongo que la hostelería tiene 100 lecciones. El problema es que es una por año. Es una chingadera eso, ¿sabes? A ver quién nos aguanta. Qué buena. Y la última pregunta es la siguiente. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando ya no estemos? El que enchiló... El enchilamiento global, con el enchilamiento global. Con eso voy perfecto, la verdad. Poco más, ¿eh? O sea, yo creo que hoy, como te decía, estoy contento de que sí se ha hecho una escuela y además ves gente que ha trabajado contigo, que está haciendo cosas ya y todo eso, y todos tienen por lo menos un rasgo y una pincelada de eso. Eso siempre es un orgullo. Pero a nivel personal, el enchilamiento global es lo que más me sigue interesando. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Estamos muy contentos de que hayas estado en Se Me Antoja. Estamos muy contentos de que en Montagut se celebre la Noche Mágica de Roberto Ruiz, llamada Viva México, cabrones. Eso es. Y estamos muy contentos de que hayas venido con Tatiana y con Pablo también. Así que un placer. Mil gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero honor. O sea, sé que es un cliché, pero... Yo cuando las veía y decía, ay, ojalá que este cabrón un día me invite. Y me invitó, así que te lo agradezco mucho. Gracias, Roberto. De verdad, y lo estamos disfrutando un montón. Tuve la suerte de venir con Tatiana y con Pablo, que son increíbles y que ellos han sido parte fundamental de toda esta historia. Sin así duda. que venimos un poco de festejo de amigos, ¿no? Se cierra el círculo de algún Exacto. modo para volver a iniciarlo. Efectivamente, siempre, eso siempre. Qué bueno. Gracias. Así es, ya. Gracias a ustedes. Gracias. Chao.